Dzień dobry, cześć. Hoy te invito a la siguiente clase de nuestro desafío polaco básico. Yo soy Ewelina, profe de polaco. En mi página amosidiomas.com. ¿Te acuerdas que conocimos una pregunta? Jaki jest twój zawód? Jaki jest twój zawód? ¿Te acuerdas lo que significaba? Ajá, jaki jest twój zawód? Exactamente lo conocimos como sinónimo. Gdzie pracujesz? Kim jesteś? Co robisz? Entonces, todo para hablar sobre tu situación profesional. Jaki jest twój zawód? Era una pregunta tal cual para preguntar cuál es tu profesión. Jaki jest twój zawód? Y hoy te invito a una clase para aprender a copiar la estructura de esta pregunta de forma que va a multiplicar mucho tus capacidades lingüísticas. O sea, gracias a esta pregunta vas a poder decir mucho más preguntas y tener una conversación muy larga y muy amplia. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, tenemos aquí las preguntas. Que, como ves, es el mismo esquema, ¿sí? Jaki jest twój zawód? Era esta. Jaki jest twój zawód? Y mira que en cada de estas preguntas repetimos lo mismo. Jaki jest twój? Jaki jest twój? Repite conmigo. Jaki jest twój? Y jaki jest twój. Lo único que cambia es una palabra después, o lo que queremos saber, o sea, ¿cuál es tu mail? ¿Cuál es tu número teléfono? Muy simple, sí, lo mismo que en español. Número teléfono. Ajá. Y aquí jest twój adres. Y aquí jest twój adres. ¿Sí? Nosotros conocimos la pregunta ¿gdzie mieszkasz? ¿Sí? Un sinónimo de significado ¿gdzie mieszkasz? ¿Qué significaba? ¿Dónde vives? Y la pregunta ¿jaki jest twój adres? ¿Qué puede significar? ¿Cuál es tu dirección? Bueno, aquí conocimos jaki jest twój zawód, profesión, y lo último es jaki jest twój wiek. ¿No es cierto que la pregunta más popular es simplemente ile masz lat? ¿No es cierto? ¿Cuántos años tienes? Ile masz lat. Pero podemos preguntar también en esta forma. También la pregunta puede existir mucho más en el contexto de la administración, los formularios, ¿sí? Lenguaje un poquito más oficial, aunque no. También así podemos preguntar a todo el mundo. Jaki jest twój? Ok, excelente. Entonces ya sabes copiar la pregunta jaki jest twój. Ahora vamos a ver que estas preguntas podemos copiar, ¿no es cierto? Podemos ampliar. Como viste, aquí todo era igual. O sea, jaki era igual y twój siempre era igual. ¿Por qué? Porque todos estos sustantivos que eran aquí eran del mismo género. ¿No es cierto? Sabes muy bien que en idioma polaco género determina muchas cosas. Y te pregunto, ¿qué género es? Mira que yo siempre uso los colores que indican algo básico. El azul, el rosado y el verde. Entonces, si todas estas frases están escritas en azul, ¿qué género tienen todos estos sustantivos que son de verdad sujetos de la frase? Azul siempre asociamos con masculino. Entonces ya sabemos que jaki y twój es para indicar
la pregunta ¿cuál masculino? Y tú masculino, ¿sí? Porque en polaco va a cambiar un poquito. Vamos a ver ahora una pregunta que tenemos, por ejemplo, jakie jest twoje imię? Jakie jest twoje nazwisko? ¿Te acuerdas que conocimos estas preguntas en la primera o en la segunda clase de este desafío de polaco básico? Y como ves, ¿qué color es? Verde. Bueno, si no es azul, que era masculino, no es rosado, que se asocia a femenino, el verde sí, se asocia a algo que es neutro, porque en idioma polaco tenemos 3 géneros para singular, masculino, femenino y neutro. Y verde, bueno, para mí siempre va a ser un color neutro. ¿Cómo cambia aquí nuestra pregunta? ¿Cómo cambia de azul a verde? Como ves, la pregunta jaki se transformó en jakie. Świetnie. I twój se transformó en twoje. Jakie twoje. Excelente. Entonces ya sabemos que si nuestros sustantivos son neutros, que es muy fácil de saber eso, ¿sí? Porque en la mayoría de casos neutro va a tener o final. A veces bueno, aquí pero en general o. ¿Sí? Eso es la regla para polaco básico. Ajá. Y como viste aquí, lo masculino tenía siempre L, R, S, D, K. ¿Qué es eso? Consonante. Masculino tenía consonante. Neutro tiene O. ¿Ok? Entonces, si una palabra tiene O, es neutro y yo tengo que preguntar, jakie jest twoje? Jakie jest twoje? Y mira, tenemos última frase que está de color rosado. Entonces, aquí vamos a tener jaka jest twoja ulica. La verdad es que femenino es lo más simple. ¿Por qué? Porque como ves que siempre tiene al final A. A es una letra muy femenina. Date cuenta que todos los nombres femeninos en polaco se terminan con A. Sí, al menos estos todos tradicionales. Por ejemplo, ja nazywam się Ewelina. Sí, Ewelina. Jaka jest twoja ulica? Ulica. Entonces vemos que nuestra pregunta jaki en masculino o jakie en neutro se cambió en jaka en femenino. Y twój en masculino, vea siempre mi cursor, o twoje en neutro se cambió a twoja. Twoja. Jaka jest twoja ulica? Entonces, aquí tenemos como una definición, ¿sí? Si tenemos algo masculino, tenemos que preguntar jaki. Aquí siempre nos falta el verbo, ¿sí? No podemos nunca olvidar el verbo, que va a ser simplemente jest, es. Jaki jest twój profesión? Jaki jest twój zawód? Jaki jest twój zawód? Neutro. Jakie jest twoje apellido? Nazwisko. Tú me respondes, ¿sí? Yo después te muestro. Jakie jest twoje nazwisko? Y femenino, ¿cuál es tu calle? Jaka jest twoja ulica? Jaka jest twoja ulica? Mira que después
Eso es el principio, ¿no es cierto? Es polaco básico. Entonces es una estructura que puedes multiplicar con todos los sustantivos que conoces. Si, por ejemplo, después yo no te introduzco mucho más palabras en este desafío, porque normalmente la regla es que no, el cerebro humano necesita entre 7 y 10 repeticiones para memorizar algo, ¿sí? Entonces también 7 o 10 palabras por clase no tuvieran que aparecer. Sí, después obviamente depende de tu talento, conocimientos previos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no te conozco, entonces puse las palabras que son muy conocidas o suenan casi lo mismo en español o ya los escuchamos en otros contextos. Así es más fácil aprender también una nueva estructura. Y entonces, lo que te quise decir que después, por ejemplo, si yo quiero, voy a conocer otro vocabulario, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a aprender, eso es teléfono, ¿sí? Teléfono, masculino, masculino. Entonces, si yo quiero saber si tienes Motorola y si tienes iPhone, te voy a preguntar en masculino. La pregunta en masculina es, jaki jest twój telefon? Jaki jest twój telefon? Si yo voy a, por ejemplo, querer preguntar sobre otra cosa, voy a simplemente poner sustantivo al final de la frase y ajustar la pregunta y tú al género de esta cosa que quiero saber. Bueno, perfecto. Te invito a escribir quizá otras frases con otros sustantivos que conoces o simplemente repetir eso. Y en la próxima clase vamos a aprender cómo se responde, ¿sí? ¿Cuál es la estructura que también podemos multiplicar y decir muchas, muchas veces para simplemente, bueno, tener una conversación en idioma polaco? Porque eso es objetivo nuestro, ¿no es cierto?